así se pelean ustedes. Bueno, como habíamos colocado en las redes sociales, era precisamente para discutir el tema del coronavirus, si es algo creado adrede o si fue algo que efectivamente se le salió de las manos al régimen comunista chino. Entonces, bueno, acá hay puntos encontrados. Vamos a empezar contigo, José Miguel. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Bueno, yo, fíjate que he tenido discusiones precisamente por eso, y yo siempre trato de basar, como siempre lo he dicho incluso en el programa tuyo, lo digo en mis redes sociales, esto es opinión, y yo lo puedo basar en los hechos. Yo lo baso en la realidad y en la historia, y a partir de ahí uno escribe cuál es su opinión, o define cuál es su opinión. No es una mentira que el régimen chino siempre ha tratado de aniquilar a su población. Eso no es una mentira. Eso no lo estoy inventando yo. Eso simplemente quien lo quiera revisar se va para internet y lo revisa. Y siempre ha tenido formas muy creativas y perversas de inventarse eso. También está el hecho de que históricamente Oriente y los regímenes totalitarios de Oriente, la mafia tenemos por ahí. Uy, una interferencia. Sí, ajá. Ahora sí se acabó. Ajá. No es mentira que los regímenes totalitarios, la mafia rusa, el terrorismo islámico y el totalitarismo chino le tienen un desprecio especial a Occidente y al estilo de vida de nosotros. Y la conquista ha venido poco a poco, tanto así que, bueno, ya se comió a Europa y yo creo que el único eslabón que le queda a la libertad y a nuestro estilo de vida es precisamente los Estados Unidos. Y qué mejor golpe que darle en la economía a los Estados Unidos, que de paso es la bandera de Donald Trump, que representa todo lo contrario a lo que ellos quieren imponerle al mundo. Entonces, si a mí me lo preguntan basado en los hechos, diría sin duda alguna que esto tiene todo el perfil de ser un ataque contra nuestro estilo de vida y contra la forma en la que nosotros vivimos, especialmente un ataque a los Estados Unidos. ¿Se le escapó de las manos o no? Podrían inventarse mil excusas. Yo me remito a la historia, me remito al comportamiento de ellos y mantengo que sin duda alguna el virus no fue que surgió en un mercadito y hasta lo he escuchado a ciertos senadores ¿cómo se llama? A Tom Cotton, que lo comenté ayer, se lo escuché en el Senado de los Estados Unidos, así que ahí la dejo. Bueno, Takar, fíjate algo, Takar tiene otro punto de vista, pero basado en los argumentos que dio José Miguel, tú pudieras decir en qué parte puede estar el equivocado de lo que acaba de decir. A ver, primero a Esteban ya se le está saliendo el entrevistador que lleva por dentro. Bueno, porque yo voy a moderar, claro. Pues mira, José Miguel, si esto realmente fuese una conspiración que China quiere crear algo para destruir la economía estadounidense y tal, ¿por qué la dictadura china se empeñó tanto en un principio en tratar de silenciar a todos los que dijeran que esto era una pandemia? Empezaron a silenciar al médico chino, que fue el primero en comentar el tema del coronavirus, silenciaban a los periodistas que hablaban de esto. Si ellos realmente hubiesen querido crear un problema desde el principio, crear algo que desestabilizase a Occidente, ¿por qué silenciarlo? ¿Por qué no más bien darle más voz de lo que realmente tenía? Bueno, yo creería que la razón principal es precisamente por lo que estamos viendo ahorita, que no querían que el mundo se les abocara encima, tanto así el desprecio que sienten y la inmediata respuesta a que le hayan cambiado el nombre, el mismo Trump, de COVID a virus chino. O sea, el detalle es que, a diferencia del terrorismo islámico, que sí se atribuye sus ataques terroristas, nosotros no vemos a los rusos atribuyéndose los daños que hacen y tampoco vemos a los chinos atribuyéndose los daños que hacen usualmente, sino que simplemente todo se hace de manera silenciosa, entre comillas, para ponerle una expresión. Y yo estoy pensando de manera muy macabra. Si tú me dices a mí, José Miguel, ¿cómo lo ejecutarías tú? Bueno, yo trataría de verme también yo como una víctima. Yo también trataría de verme como que a mí se me escapó de las manos. Yo trataría de ver como que yo intenté controlarlo y pero de paso, ¿por qué lo silencias? Y la consecuencia de haberlo silenciado es que se te escapó de las manos. Sí, y de hecho ahí estoy de acuerdo. Fíjate que yo siento, y te lo digo con toda la honestidad, Atacar, que más bien ese argumento que tú estás utilizando le da más fuerza a la hipótesis de José Miguel. Yo pienso que si ellos realmente hubiesen querido
o si hubiese sido algo no intencional, hubiesen tratado de pararlo desde un principio, no hubiesen cubierto la información y hubiesen de una u otra manera pedido ayuda, incluso si hubiese sido necesario. Sin duda Pero alguna. más bien, por el contrario, lo cubrieron para que cuando se saliera de la mano nadie estuviese preparado. Sí. Y otra cosa fue, y aquí sí te digo, esto ya es un poco parte de la parte ineficiente, un poco de lo que hablamos ayer, ¿no? Pero colocándolo desde el punto de vista de nosotros de Occidente, también nos fajamos mucho en subestimar al enemigo. Y entonces, ¿cuánta gente, el mismo Donald Trump, el mismo Jair Bolsonaro, que ahorita sí, bueno, Donald Trump que fue el que lo bautizó como el virus chino, que dijo antes, no, eso es una gripe, acá está todo bajo control, esta es la primera economía del mundo, no nos va a venir acá. Yo pienso que más bien es un error precisamente tomar ese tipo de posturas y entender que hay enemigos y que las guerras ya no son tan convencionales como antes y que precisamente si quieres tener éxito las tienes que cubrir. Tú no vas a decir, te va a mandar un ataque biológico, tú más bien lo tratas de cubrir y que se te escape de las manos y que genere todo esto. Y que adicionalmente está el detalle de que, y ese sí es un error de la posición de Occidente, y es el hecho de que el bueno es predecible. El bueno es predecible. Y entonces, como tú tienes un comportamiento de no, incluso llegas hasta el extremo de no defenderte porque han querido demonizar la idea de que defenderse es apelar a la violencia, y por eso vemos a tantas personas decir, no, porque la defensa legítima sería como justicia propia mano y bla, 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 y todos esos cuentos que ha metido la izquierda en el mundo para que la gente desprecie la defensa. Occidente tiene ese problema. Ahora, volviendo al caso de ¿cómo se llama? De que se le haya escapado de las manos, yo creo que nada más conveniente que hacerlo ver así. Desde el punto de vista, si yo quiero hacer daño, no, yo no te quise hacer daño, a mí se me escapó de las manos. A mí se me escapó de la mano, pero mi intención no era aniquilar a la población mundial. O sea, esa no era mi intención. A mí se me escapó de las manos que le fui a dar el botón verde y le di al rojo y mandé los misiles nucleares. Me disculpan. O sea, prácticamente esa es la posición de China. Yo digo, yo creo que tenemos que saber con quiénes estamos tratando. O sea, estamos tratando con unos totalitarios. Yo no estoy diciendo que la gente tiene que ir a abocarse en contra de la población china, que también es víctima del régimen. Es como decir, no, vamos a caerle todos a los venezolanos porque Maduro está haciendo X o Y. O sea, con eso hay que tener mucho cuidado también. Pero sus acciones y su historia habla por sí sola, o sea, tienen un historial de genocidio que no se lo puede quitar nadie, y un desprecio hacia el estilo de vida occidental que no se lo quita nadie tampoco, y esto es muy sospechoso, vamos a ver cómo entramos en esta conversación, pero también vienen de haber perdido un acuerdo con Trump que tiene que ver en el aspecto económico, y justamente se viene este zapatazo. Hay cosas que llaman la atención, me llamarán loco, pero la ciencia la realidad supera la ficción y lo estamos viendo, Esto se parece a una película y si no se parece es igualita, pues. A ver, mi punto lo había expuesto más o menos el día de ayer, lo comento para los que no pudieron sintonizarnos el día de ayer. A ver. Fue mi culpa. Veo que es normal que se empiecen a generar teorías conspirativas alrededor de hechos como este. Alrededor de casi cualquier hito de la historia hay teorías conspirativas, el 11S, el hombre en la luna, siempre empiezan a surgir personas que tienen otras teorías. Eso es cierto. Malévolas de cómo surgen los eventos. Yo personalmente creo que simplemente, si es culpa directa de la dictadura china, eso hay que dejarlo bastante claro, pero no fue algo intencional que ellos crearan, es simplemente consecuencia de sus políticas pésimas desde hace décadas. ¿Pero para qué lo ocultan? ¿Para qué lo ocultan? Bueno, al igual que, por ejemplo, en la Rusia soviética se trató de ocultar el tema de Chernóbil. Para las dictaduras nunca está bien que se vean sus problemas, nunca está bien que se vean las fisuras de su régimen supuestamente ideal desde afuera. ¿Por qué en Venezuela se trata de ocultar información? ¿Por qué siempre tratan de maquillar cifras? Porque ellos quieren aparentar ante la comunidad internacional que dentro no hay ningún tipo de problema. Lo mismo, me gusta este ejemplo, el tema de Chernóbil. Chernóbil se podría generar algún tipo de teoría conspirativa detrás de eso, pero fue un error, porque la dictadura soviética simplemente no realizaba un mantenimiento en las plantas nucleares que debía estar manejando. Y esto ocasionó uno de los mayores desastres nucleares de la historia. Esto no benefició a Rusia, no benefició a nadie,
Y ahí está el punto. Ahí es a donde voy. Ellos no se beneficiaron de eso. Pero en el caso de China estamos viendo otras cosas. Hay que ver cómo las acciones esas que se compraron, bueno, con estos niveles bajísimos, ¿no? Que estamos viendo en la bolsa, ¿quiénes son los mayores beneficiados de eso? Hay que ver eso. Hasta donde tengo entendido, hay mucha gente de China ahorita. Entonces, no sé. Sí, yo también tengo información de gente que tiene relación en la bolsa y todos afirman eh, comentan que efectivamente está viniendo una compra loquísima ¿cómo se llama? De dinero chino a empresas norteamericanas. Y que también está la mano rusa, metida en todo esto, pues, que es otra cosa que no hemos tocado y que también llama la atención, o sea, el impacto sobre Rusia, que ahora algunos dicen que es que ellos estaban declarando la muerte por bronquitis como algo normal, o sea, no, era bronquitis, y entonces resulta ser que ahora sí, era neumonía, y ahora es ¿cómo se llama? El coronavirus, pero como si ellos se dan cuenta que hay un número raro o fuera del promedio de personas que se están muriendo de neumonía, ¿cómo no les llamó la atención? Bueno, tenemos que saber quiénes son ellos también. O sea, bueno, a ver, primero recordarle a la gente que nos está viendo que pueden ir haciendo preguntas en el chat de Zoom, cualquier duda que tengan o cualquier pregunta que quieran plantear, la pueden ir haciendo por ahí. Y va a ver, en toda crisis siempre hay beneficiados. La crisis es un gran momento de oportunidades para gente que ya tenía capital ahorrado desde hace tiempo. Es un buen momento para invertir, es un buen momento para planear a futuro cuando se salga de la crisis. Indistintamente de que haya sido creada o no haya sido creada, en toda crisis siempre hay beneficiados. Claro. Pero con lo que decían de los chinos que están empezando a comprar acciones y tal, hay un caso muy interesante que no respecta a la teoría conspirativa, pero sí es un hecho. Es algo que los chinos van a sacar provecho de ellos, y es el tema que sacaron un reportaje en VisualPolitik hace poco, que es el tema de Cathay Pacific, creo que se llama, la aerolínea más importante de Hong Kong. Desde hace tiempo el gobierno chino ha estado tratando como de comprar acciones en esta empresa, pero los hongkoneses se han cerrado mucho. Pero primero con el tema de las protestas en Hong Kong y ahora con el coronavirus, la empresa va a pique, sus acciones están por el suelo y se prevé empieza a haber una inyección de capital de la aerolínea china, que ahora no recuerdo cómo se llama, para tratar de absorber a esta empresa, que es una de las principales empresas hongkonesas. Sí, claramente China se puede beneficiar del coronavirus. De allí a que lo haya creado, pues bueno. Ahora, una cosa que es importante también, en realidad lo que gobierna y lo que prevalece aquí, indistintamente de que la teoría de ¿cómo se llama? De que fue... a mí no me gusta llamarlo teoría conspirativa, a mí me gusta llamarlo lo que es, fue planificado, o sea, desde mi perspectiva, ¿sí me explico? O sea, no lo quiero llamar teoría conspirativa, sino yo afirmo que fue preparado. El que dice que no, indistintamente de si fue preparado o no, lo que gobierna es la incertidumbre. ¿Cuál debería ser la posición de una sociedad que sabe que está recibiendo ataques de una cultura que no disfruta y que no está de acuerdo con su estilo de vida? ¿Cuál debería ser la posición mía? Yo estoy en incertidumbre y yo no sé, porque fíjate una cosa, que era lo que decía yo en estos días sobre este tema de la guerra y si es una guerra o no es una guerra. Yo digo, yo prefiero una guerra con balas, porque por lo menos yo sé de dónde me están disparando. Exactamente. O sea, ¿sí me explico? O sea, yo sé de dónde me están disparando cuando hay balas, pero ahora que la cosa podría ser bioterrorismo y etcétera, etcétera, yo no sé de dónde viene. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque yo lo he dicho muchas veces, yo debo radicalizarme en lo mío. Yo tengo que volver a mis principios y tener claro qué es lo que yo quiero cuidar y qué es lo que yo quiero defender para que no se me escape, indistintamente de que las cosas se me vayan de la mano. Y lo he dicho varias veces. Concha, le tengo que revisar que mis valores, mi familia, mi libertad, mi propiedad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. O sea, tengo que radicalizarme en eso. Indistintamente cuál debería ser la posición. ¿Debería ser una posición de defensa o debo ponerme en una posición de ataque? ¿Cuál es la forma correcta de actuar en ese sentido? Porque es que me golpearon, pero no sé si me están disparando con intención o no me están disparando con intención. Es indiferente. Antes de pasar a eso, fíjate que quiero volver un poco al tema pues, central de esta conversación, que hay unos reportes interesantes que han estado saliendo de ciertos filtrados, ¿no? De inteligencia que precisamente hablan de que China estuvo haciendo ciertos manejos extraños con laboratorios canadienses, precisamente para buscar este tipo de armas biológicas, si se les puede llamar así, ¿no? Y que tienen bastantes cosas oscuras, que eso yo pienso que eventualmente toda esa información va a seguir saliendo, pero
que lo mantengamos ahí en mente para eventualmente poder analizarlo a profundidad. Ahorita son sencillamente las partes superficiales que han ido soltando. Y bueno, con el tema de si ponernos a la defensiva o a la ofensiva, José Miguel, a veces la mejor ofensiva es precisamente la defensiva. No se trata de uno dar el primer golpe, sino que cuando te den un golpe tú estés dispuesto a meterle un cuchillazo, pues un balazo, si hace falta. Porque algo que ellos han hecho, lo han hecho a nivel político y lo han hecho a nivel cultural, que atacar le va a gustar bastante eso, esa palabra cultural. Yeah. Allá saben por qué. No, pero lo digo precisamente porque esta gente, o sea, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos infiltran las instituciones. Y las instituciones, no solamente las instituciones que conocemos a nivel político, por ejemplo, como lo ha hecho la izquierda, ¿no? Con la estrategia gramsciana, por ejemplo. Que bueno, poco a poco, un trabajo a largo plazo, vamos a infiltrar las universidades, incluso las iglesias. Bueno, de hecho, vemos al Papa que tenemos ahorita. Y pues va más allá de eso. También infiltran una institución que tú acabas de nombrar, José Miguel, que es la familia. Y luego con esto me refiero a que estés en contra de la adopción homoparental, por ejemplo. No, me refiero a que precisamente buscan penetrarla o dividirla, porque bueno, cuando tú tienes una familia que es unida, que de una u otra manera se defiende, precisamente es mucho más difícil tratar de cambiar la estructura de una sociedad que tiene ese tipo de familias. Esto va del individuo a lo macro. Entonces, cuando tú logras cambiar las mentalidades de las personas que conforman esa estructura tan pequeña que es la familia, evidentemente en lo macro eso también se va, logra calar, logra amplificarse y llegar a eso. Entonces sí, yo estoy muy de acuerdo contigo de que hay que defender eso, la búsqueda de la felicidad, la propiedad privada, el tema de la familia, no desde un punto de vista necesariamente conservador, pero sí desde un punto de vista de que tenemos que defender precisamente esas libertades. Cuando tú aceptas que venga gente con otro tipo de pensamiento a cambiarte tu manera de vivir, es cuando precisamente se empieza a deteriorar todo eso, incluida la familia como institución. Y eso es lo que tenemos que evitar. Acá no se trata de sencillamente dar el primer golpe, pero sí se trata de que cuando hay algún elemento, algún electrón, ¿no?, que trate de mover todo eso, todo lo que ya está establecido y que evidentemente ha funcionado, entonces bueno, hay que de una u otra manera rechazarlo. Que en algunos casos, y esto puede ser hasta mi culpa desde el punto de vista libertario, por ejemplo con el tema de la frontera. No, bueno, migración libre, o sea, vamos a aceptar a todo el mundo. No tiene que ser así necesariamente. Tú puedes aceptar a todo el mundo que cumpla ciertos requisitos. No vas a aceptar, por ejemplo, a los criminales, que es lo que lo que yo pienso muchas veces Claro, una crisis ataca, ¿eh? No, está bien que le dé una crisis, no importa. Hasta que se contiene, pero si te vas por ese tema nos desviamos, cuidado, ataca. Exacto. Bueno, exacto, no te vayas por ahí. Yo lo que estoy diciendo es que precisamente hay ciertos valores que se tienen que defender, que no podemos aceptar que alguien nos venga, precisamente con el tema de la defensa de la propiedad privada. Si yo tengo un estilo de vida A, porque yo voy a permitir que venga alguien que tenga un estilo de vida Z a cambiármelo. Es a lo que me refiero. No me estoy refiriendo a que todo es una conspiración y todos nos quieren cambiar y no podemos aceptar y hay que cerrar las fronteras, pues que eso fue lo que... Pues yo en ese sentido creo que soy más radical, porque es que yo lo veo desde el punto de vista de que la guerra ideológica ha estado antes del virus chino, entonces, y nosotros lo sabemos porque a nosotros nos gustan estas cosas y estamos pendientes de documentarnos y de ver cómo ha ido cambiando la sociedad al pasar el tiempo. Entonces hay una guerra ideológica y esa guerra ideológica se va a pelear de muchas formas. O sea, está la guerra ideológica, está la guerra política, está la guerra económica, están en todos los niveles. A mí me gusta y me siento más preparado para pelear una guerra ideológica que cualquier otra, porque yo ni siquiera disparar una pistola lo sé hacer. Pero el detalle es que hay una guerra ideológica, hablas de que hay infiltrados y eso es cierto. ¿Y por qué, si estamos de acuerdo en que eso está pasando en el mundo, no estar pendiente de que esto pueda ser otra de las tantas formas en las que lo intentan conquistar? O sea, es lo que a mí me llama la atención. Yo prefiero asumir la posición de desconfiado, ¿sí me explico? O sea, yo prefiero asumir la posición de desconfiado y decir, no, o sea, antes de que a mí me vengan a dar una patada porque yo voy caminando todo confiado, yo prefiero ir mirando el piso de donde salen los pies. Entonces trato de ¿cómo se llama? De picar adelante. Fíjate que ahí nos pregunta Sayo,
Chicos, respecto a la teoría de que es un virus diseñado para reducir a la población de la tercera edad, ¿qué opinan? Esta es otra No, cosa que también pero puede ya sonar va. teoría conspirativa. Ya abajo, antes de responder esa pregunta, que Takar contesta lo que, porque ahí veo que se va a salir, quiere agarrar, meterse en el monitor. No, tranquila. La pregunta me parece buena. Pasemos a la pregunta No, para evitar contesta roces lo otro. personales. No, contesta lo otro que yo quiero escuchar. Y después contestamos esa pregunta. No, mira, a ver, o sea, tocaste tantos puntos que se me han ido algunos, pero a ver, por ejemplo, es que la mayoría se sale del tema que estamos hablando. A ver, por ejemplo, Sí, yo hablaría de la posición. ¿Cuál debería ser la posición para mantener el tema? La posición. No, pero además sí me parece importante mantener eso, porque yo siento que ahí es donde puede estar la discrepancia. Yo no estoy hablando de, no sé, bueno, que él más o menos explique lo que entendió y su punto de vista. ya, a ver, o sea, como les estaba diciendo el día de ayer, o sea, yo entiendo perfectamente que a pesar de que soy libertario y tal, se van a poner ciertas restricciones a la movilidad para poder frenar el tema del coronavirus, como tú comentabas, el tema de las fronteras, ok, me parece perfecto. Pero le dan un tema que yo no termino de compartir, que es el tema de una guerra contra Occidente, una guerra contra los valores de Occidente. A ver, hay que entender que China no es la China de Mao Zedong, es una China que adopta muchos de los valores occidentales, ¿eh? Solamente Hong Kong. Saludos a Huawei Y9. Ok. Bueno, pues las cosas de estar haciendo un live. Hay que entender que China ha adoptado muchos de los valores occidentales. Pero ¿qué parte de China? ¿Qué parte de China? Porque si me preguntas a mí, el régimen no. O sea, A ver, el régimen simplemente hizo algo que Ya, si estuviese viva, si estuviese viva Ayn Rand, si estuviese viva Ayn Rand diría que Hong Kong es un monumento. Y yo creo que si han leído el libro de La virtud del egoísmo sabrían esto de la construcción del monumento de los tiranos. Pero bueno. Ayn Rand no me parece la autora más respetable del liberalismo, pero ese es otro tema. Es que no es escritora del liberalismo, ella no es escritora del liberalismo. Mira, el primer tema, como lo estaba comentando ahora en los comentarios, Oscar Becerra, un gran amigo mío, está diciendo un tema muy cierto que primero, estemos claros, el marxismo y el comunismo es lo más occidental que existe. Y China precisamente inició un proceso de comunismo con la revolución de Mao. Así que a partir de ahí es bastante occidental el tema. Ahora, después de las reformas de Xiaoping, han adoptado el libre mercado. Y el libre mercado es una noción occidental. En ese sentido... ¿En qué niveles? O sea, ¿en qué niveles? La gente no tiene acceso a eso. La gente no tiene acceso a eso. ¿Cómo? Eso es como decir que ahora en Venezuela nosotros estamos disfrutando de un anarcocapitalismo porque la gente está haciendo lo que le da la gana en la calle. No, para nada, para nada. Claramente no son un país capitalista, no son un país liberal, pero sí han adoptado ciertas formas en que Occidente tenemos como comunes, en las cuales nos organizamos como sociedad. Ellos han ido poco a poco adoptando ciertas costumbres occidentales. ¿Y quién ha sacado beneficio de eso? Porque es que, fíjate una cosa, la razón por la cual han asumido esa posición es precisamente porque Occidente los vio como una mano de obra barata para poner sus empresas allá y dispersar todos y propagar todos sus productos por el mundo, o sea, para distribuirlos por el mundo. Entonces, hay un beneficio. Si le dijesen a Maduro que Venezuela es perfecta para poner Apple, de seguro abre las puertas. Y te digo algo, y no con eso quiere decir que se acabe la crisis. Sería maravilloso para el desarrollo económico, no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica, que te hace empezar a hacer sistemas como el chino, de facilitar a que las empresas de Europa o de Estados Unidos puedan instalar sus fábricas ahí, si no nos vamos a quedar más rezagados que muchos países africanos. Sí, pero si lo comienzan a hacer unos tiranos y lo comienzan a hacer los que controlan el poder actualmente simplemente para beneficiarse de ellos y distribuirlo dentro de su familia, es lo mismo que China. O sea, es lo mismo que China. Efectivamente, o sea, te digo, claramente China no es un país 100% occidental, conservador, como puede ser Estados Unidos o Inglaterra, pero con el tiempo han venido adoptando cuestiones muy occidentales. Y yo creo que esta idea de que China quiere acabar con Occidente no es precisamente la más correcta.
Yo creo que lo único occidental que ha asumido China es el dinero, porque sabe que con eso Sí. porque sabe que con eso puede financiar lo que sea que se le ocurra, cosa que usualmente los Ojo, libertarios que tenemos tenemos problemitas levantando dinero. Entonces, ya, ellos bueno. han sabido qué hacer con el dinero. Ellos han sabido hacerse con el dinero y qué hacer con el dinero. Bueno, un datico ahí de historiador, el dinero nace en China. En China es la primera nación que usa el papel moneda. Así que ojo. Y también el coronavirus. Mira, vamos a responder las preguntas. Vamos a responder las preguntas porque esa está buena. Y nos van a quedar como 10 minutos nada más porque como esto se apaga. Bueno, clara la pregunta, lo de la teoría de que es un virus para reducir la población de tercera edad. De la tercera edad, sí. Bueno, José Miguel lo tocó al principio. Sí, pues esa se la dejo atacar, a ver. Dale. A ver, dale, es un tema interesante, pero que se puede ver por dos lados. Por el primer lado, ok, ni siquiera China, Occidente, sobre todo Europa, tiene un problema increíble de personas de la tercera edad, porque poco a poco la pirámide poblacional se ha ido cada vez más estrechando y va en que haya más viejos que jóvenes, y eso con el sistema de pensiones que actualmente, me preguntan, es una estafa piramidal, no es rentable a largo plazo y dentro de unos años vamos a ver o cómo nos destruyen impuestos para poder financiar eso, o cómo el sistema colapsa y tienen que cambiar. Entonces, sí, hay muchos viejos, puede llegar a surgir la teoría de que el coronavirus es para reducir esta población, pero eso es algo que más bien beneficiaría en cierta medida la economía de Europa. No en China tenga mayores problemas. China es una sociedad con una población muy grande, con una gran natalidad y hay muchísimos. Entonces, por ese lado, si asumimos que hay una teoría de que esto lo crearon, no les benefician mucho. Además, si destruyes a la población de la tercera edad, estás destruyendo una población consumidora. Estás destruyendo a gente que suele consumir muchos productos. Entonces, no sé hasta qué punto eso tenga más o menos sustento. ¿Qué opinas, si a los keynesianos les molesta, imagínate tú. Ellos quieren el consumo. ¿Qué opinas, Esteban? Porque si me preguntan a mí, yo no manejo los datos de China. A mí me encanta pensar de manera macabra, ¿no? Sí, o sea, para tratar de prepararme para lo que viene, pero yo no puedo hablar con respecto a datos chinos si esa fue la intención. Yo esa parte sí la veo bastante irrelevante. O sea, yo me sigo yendo por la línea que tú tocaste al principio, que fue lo de los valores occidentales. Y sí, ahí dijo Oscar Becerra, saludos Oscar, que no hay nada más... ¿Qué fue lo que dijeron? Que adoptaron el marxismo. Nada más occidental que el marxismo. Exacto, adoptaron lo peor de Occidente. Por supuesto, es que está bien que el origen haya sido allí, pero nosotros estamos hablando de la modernidad, del estilo de vida que tenemos actualmente. Porque, por ejemplo, cuando uno habla del estilo de vida que tienen en Medio Oriente, tú puedes ver Irán hace unas décadas como puedes ver Irán ahorita. Y son dos estilos de vida distintos. Cuando uno habla del estilo de vida que llevan ahorita, es cuando uno se refiere a ese enemigo precisamente del estilo de vida occidental, no al de antes. Entonces, hay muchos conceptos que van cambiando. Sí, el marxismo puede ser occidental, pero precisamente hay un enemigo interno, que es precisamente el marxismo, es el enemigo ideológico, pero hay otro que es con un tema de otro tipo de valores o de estilo de vida. Creo que prefiero irme por ahí, en vez de utilizar la palabra valores, utilizar la frase estilo de vida. Porque yo pienso que si hay gente que le choca, hay muchísima gente que le choca, incluso en el mismo occidente, la libertad, que le choca que tú hagas lo que te dé la gana cuando no afectes a terceros, que es lo que siempre decimos, ¿no? Entonces, yo sí pienso que lo que sucede en esa parte del mundo es que ese odio está institucionalizado. Y en esta parte han logrado conseguir ciertos agentes que precisamente por eso es que los ven que tienen mayores nexos con ellos. Por ejemplo, el tema de Venezuela y el tema de Cuba, para mí no es casualidad que ellos tengan unos nexos bastante cerrados con Medio Oriente, con China y con Rusia. Es increíble. Y nada más, revisando la realidad, uno tiene que saber que eso te tiene que generar suspicacia. Ahora, volviendo a si es un ataque o no, como podríamos estar hablando de una posición de incertidumbre en ese sentido, yo prefiero radicalizarme hacia lo que a mí me importa. Y entonces decir, yo no voy a descuidar a mi familia, yo no voy a descuidar mi libertad, mi propiedad y la búsqueda de la felicidad, porque fíjense que este problema de las crisis da demasiada puerta para que los controles incrementen. Y la gente los pide. Un pequeño inciso. Eso de defender tu libertad y defender tu familia y tu propiedad no es solamente
contra China, contra el comunismo, es contra los propios gobiernos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y no, y Oscar gobierno... dice que no es la cultura, porque los taiwaneses son étnicamente chinos y son afables. Bueno, pero por eso cambié el tema de cultura, lo cambié a estilo de vida, precisamente. Un estilo de vida occidental. Ajá, pero ¿de quién tienen influencia los taiwaneses? De Occidente. Anglosajona. Entonces, por eso está todo eso. Sí, porque alguien me lo mencionaba y lo discutía, creo que con María Elisa Smith, que era sobre el sistema de salud, y ella hablaba de Singapur, y yo le decía, pero es que tiene una influencia muy pesada de Occidente, anglosajona específicamente. Entonces, por supuesto que hay un roce histórico, y ese roce histórico que ni siquiera viene de momentos en los que nosotros ni siquiera éramos un espermatozoide, sino que tiene milenios. Eso hay que tener cuidado, o sea, con eso hay que tener cuidado. Por eso te digo, estamos ante una guerra y no sabemos de dónde nos están disparando. Si yo no sé dónde me están disparando, yo prefiero asegurarme que lo mío está bajo protección. Exacto. Y cuidar que se me vayan a meter por ahí, porque fíjate, se nos puede meter hasta el propio gobierno occidental, hasta las propias instituciones occidentales y los líderes occidentales, y lo van a hacer. Fíjate, bueno, Venezuela tiene, ¿cuántos amigos asiáticos tenés? Preguntas, oye, yo estudié en Canadá y estudié con puros surcoreanos, tuve suerte. Imagínate. Yo tuve suerte, sí, yo tuve suerte. que de hecho en una oportunidad me preguntaron, saliendo de aquí el tema un poquito, que cuál era la solución que yo veía en Venezuela. En ese momento yo estaba más radical que nunca y yo dije Oppenheimer, y ellos, ¿cómo Oppenheimer? Un bombazo, la bomba atómica, y los japoneses ni opinaron. Después fue que yo caí. Bueno, si eran surcoreanos podían decirle, no, bueno, dividir al país y que una parte sea capitalista y la otra comunista y ya está. Y se acabó, De verdad que en lo personal yo no puedo subestimar al enemigo simplemente por el hecho de que me vayan a llamar loco porque estoy inventándome una teoría conspirativa. Ni yo. Yo no me lo voy a permitir, y menos en una situación de incertidumbre. Lo que sí es que la próxima vez, José Miguel, que aparentemente vamos a hacer esto diario, nadie sabía, hasta que se acabe la cuarentena. Nos enteramos hoy que iba a ser diario. Lo que sí es que, mira, la próxima vez hay que buscar un tema en donde tenga un aliado, por lo menos. Sí, tenemos que ser cuatro. Bueno, pero sí, precisamente la idea del debate es que siempre haya alguien que esté pues un poco en contra, pero por eso mismo hay que buscar un tema abrazándonos todo el día. Sí, pero hay que buscar un tema en donde tú estés aliado con alguien. Porque mira, ahí nos pregunta que cuál creen que fue el error de Europa a nivel sanitario. Para mí fue la prevención. Para mí fue el tema de la prevención. Lo que explicamos ayer. Yo creo que ahí sabe más Takar que yo. Lo que hicieron en Surcorea, lo que hicieron en Singapur, exacto, lo que hicieron en Taiwán fue precisamente prevención. El hecho de haberse preparado para hacerle test a gente asintomática, para hacerle test a gente con síntomas severos y para hacerle los test a gente ya con síntomas leves, severos, leves y sin síntomas. Entonces, eso fue lo que les permitió a ellos saber a quiénes tenían que aislar y quiénes podían seguir con libertad de tránsito, cosa que ni siquiera acá en Estados Unidos se hizo, para que lo sepan. Exacto. Una pequeña anécdota sobre eso, precisamente. Te queda 2 minutos. Entre cómo se enfocó en Asia y cómo se enfocó aquí en Europa. Allá en Asia, así tú estuvieses simplemente tosiendo en su pum, te hacían el test en tu propio. Acá en Europa, acá en España, yo estaba trabajando en el aeropuerto y una de mis compañeras de trabajo empezó a sentir todos los síntomas del coronavirus. Dolor en el pecho, tos, fiebre. Y fue a la gran sanidad pública española, una de las mejores de Europa. La mejor del mundo. La mejor del mundo, sí. Exacto, y le dijeron en el hospital, no, mira, si tú no puedes demostrar que estabas junto a alguien que tenía coronavirus, nosotros no te podemos hacer el test. Y no se lo hicieron, y esa muchacha sigue a día de hoy en su casa con los mismos síntomas. Pero acá, lo mismo pasó acá en Estados Unidos, acá pasa, y te lo digo que conozco casos. Yo conozco a alguien porque, por ejemplo, tenía tos, le dolían, creo que eran las piernas, o sea, ese cansancio, esa pesadez que mucha gente ha dicho que siente con ese virus. Y le preguntaron, ¿tiene fiebre? No, ok, váyase. ¿Ya? Estados Unidos, te estoy hablando de Estados Unidos. Sí. Bueno, yo creo que a nivel sanitario, y sí, aquí se va a acabar el tiempo, en realidad, el tiempo dará la razón a quien sea que la tenga, que no se trata de tener razón o no, o sea, exacto, no se trata de caer en esas